¿Sabes por qué los puertorriqueños no pueden elegir un presidente igual como lo hacemos en República Dominicana? ¿No? Pues te explico. Lo que sucede es que Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos. Este estatus da a la isla caribeña cierta independencia sobre sus asuntos internos, por lo que pueden elegir un gobernador, mas no un presidente. Es que Puerto Rico fue una colonia española hasta la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, cuando pasó a control de los Estados Unidos. Aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, no pueden votar en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos si residen en la isla. Tampoco están obligados a pagar impuestos federales sobre la renta, pero no se benefician de las mismas ayudas de los ciudadanos de los estados federales. Para que te sigas informando más acerca de las islas del Caribe y sobre el antillanismo, no te muevas y presta atención a lo que viene. Hola estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a su clase de Ciencias Sociales. Con ustedes, su profesor Julio Pimentel. Como siempre te recuerdo que en el transcurso de la clase no tienes que copiar o anotar literalmente cada concepto que te definamos. Las anotaciones pertinentes que quieras hacer en tu cuaderno acerca de la clase las puedes hacer en el resumen y en los ejercicios de aprendizaje, donde siempre hacemos énfasis en los conceptos y definiciones más importantes. Lo que buscamos con esto es que puedas concentrarte y entender mejor todo lo tratado en la clase. En la clase anterior aprendimos acerca del nacionalismo en Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. Conocimos que el nacionalismo alemán es una ideología política y cultural que afirma que los alemanes son una nación y que promueve entre estos la unidad cultural. Conocimos además que el nacionalismo más extremo que ha vivido Alemania en toda su historia ha sido el nazismo. Vimos también que el nacionalismo italiano permitió la unificación italiana durante la segunda mitad del siglo XIX, donde los 7 estados independientes de la península itálica que compartían historia, religión y tradiciones se unieron para formar el Reino de Italia. Hay que destacar que el precursor del nacionalismo italiano fue Nicolás Maquiavelo y que la forma más radical de nacionalismo que ha vivido Italia en toda su historia ha sido el fascismo. En la clase anterior aprendimos también acerca del Imperio Austrohúngaro, donde vimos que este fue un estado europeo que nació en 1867 y terminó en 1919, el cual estaba constituido por un extenso territorio y tuvo un gran protagonismo durante la Primera Guerra Mundial, ya que formó parte de la Triple Alianza junto a Alemania. En la clase de hoy trataremos el tema el antillanismo. Por otro lado, los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de este tema son concepto de antillanismo e ideas desarrolladas sobre este a fines del siglo XIX, principales exponentes de las ideas antillanistas en el Caribe en sus diferentes contextos, unión de los pueblos antillanos como forma de proteger su cultura e identidad. Como ya repasamos los aspectos más importantes de la clase anterior y ya sabemos lo que aprenderemos hoy, comencemos. Iniciemos conociendo qué es el antillanismo y cuáles fueron las ideas desarrolladas sobre este a finales del siglo XIX. El antillanismo, también llamado panantillanismo, fue un movimiento libertador que se dio en todo el Caribe. El mismo trata sobre la proyectada unificación de las Antillas Mayores, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Recuerda que cuando hablamos de Santo Domingo, nos referimos a Haití y República Dominicana. Según los historiadores, el antillanismo surge en Puerto Rico, con Betances y Hostos en el 1868. Sin embargo, según el historiador Emilio Cordero, nos dice que la cuna del antillanismo surge en República Dominicana en el 1864 con la Guerra de la Restauración. El pensamiento del antillanismo surge debido a que los líderes restauradores se encontraban en una lucha desigual en contra de una España colonialista y la sombra de las intenciones expansionistas de los Estados Unidos de América. Por tanto, surge primero la idea de unión
haitiano-dominicano para garantizar la libertad y soberanía de Santo Domingo. Y luego la Confederación Antillana, como contrapeso a la política expansionista de los Estados Unidos. Es que terminada la guerra restauradora contra la metrópoli española, la cual permitió el restablecimiento de la República Dominicana como Estado independiente en 1865, cobraron fuerza los planes de reunificar la isla La Española, que había tenido un gobierno entre 1822 y 1844. Según el distinguido historiador dominicano Emilio Cordero Michel, afirma que el ideario de la unidad antillana emergió como fruto natural y lógico del pensamiento y la acción revolucionaria de los hombres de la Restauración. Puesto que el proceso bélico restaurador, además de tener un carácter independentista y de liberación nacional, fue también marcadamente social, racial, anticolonialista y antiesclavista. No es de extrañar que el 16 de enero de 1864, Matías Ramos Mella, encargado de la Comisión de Guerra del Gobierno Provisional Restaurador, hiciera un llamamiento a los dominicanos para que tomaran las armas contra España y lo concluyera con la siguiente proclamación antiesclavista, antillanista y americanista. Dominicanos, los días llegaron ya en que la España, única nación que se obstina en conservar esclavos, debe perder sus colonias en las Antillas. América debe pertenecerse a sí misma. Con esto, el movimiento del antillanismo se expande a Cuba y Puerto Rico, con Betances y Martí, debido a sus similitudes, Puerto Rico como colonia española y Cuba con la invasión norteamericana. Se vuelve entonces el antillanismo como tal un movimiento que surge como mecanismo de defensa contra la política expansionista de los Estados Unidos, para mantener la soberanía de las Antillas. Es momento de hablarles de los principales exponentes de las ideas antillanistas en el Caribe en sus diferentes contextos. Entre los principales exponentes del antillanismo están políticos e intelectuales. De estos podemos mencionar los puertorriqueños Ramón Emeterio Betances, Eugenio María de Hostos, Segundo Ruiz y José Francisco Basora. Los dominicanos Matías Ramos Mella, Gregorio Luperón, Ulises Espaillat, José María Cabral y Pedro Francisco Bonó. Los haitianos Nissas Sayed, Fabre Gefrard, Luis Joseph Jambier y Antenor Firmin. Y los cubanos Juan Manuel Macías, Francisco Vicente Aguilera, Antonio Maceo, José Martí y el cubano dominicano Máximo Gómez. Esto por mencionar los más relevantes, los cuales coincidían en la necesidad de alcanzar la unidad de Haití, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, estas dos últimas todavía colonias de España. Es bueno comprender que los proyectos para una confederación de las Antillas se articularon para viabilizar las independencias de Cuba y Puerto Rico y para defender las de Haití y la de República Dominicana frente a todos los imperios. Casi todos los proyectos coincidieron también por la gran rivalidad contra Estados Unidos en Francia y España, en la promoción del latinoamericanismo, para intentar conseguir apoyo regional para sus luchas antillanistas, basada en la concepción de amenaza que tenían todos estos de parte del Imperio del Norte, los Estados Unidos de América. Basado en el concepto de unión del antillanismo, es entendible la posición de los precursores de este contra aquellos que han mancillado la soberanía e identidad de los pueblos del Caribe. Es que cada día se hace más necesario que la unión e integración de los pueblos se materialice como vía para enfrentar las pretensiones de las potencias mundiales. Un imperativo fundamental para los pueblos de nuestra América es la urgente integración, ya que muchos factores así lo condicionan. Es por tanto inminente que se creen convenios de cooperación y ayuda mutua entre los diferentes países de América Latina y el Caribe, para imponernos en este mundo cada vez más neoliberal. Vamos a comprobar si has prestado atención a la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a lo que se te pide a continuación.
Selecciona la respuesta correcta. Número 1. Fue un movimiento libertador que se dio en todo el Caribe. La misma trata sobre la proyectada unificación de las Antillas Mayores, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. Te repito, fue un movimiento libertador que se dio en todo el Caribe. La misma trata sobre la proyectada unificación de las Antillas Mayores, Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. A. Antillanismo. B. El nacionalismo. C. Socialismo. ¿Elegiste la A, antillanismo? ¡Excelente! Esa es. Número 2. Fue un destacado prócer dominicano que se expresó a favor del antillanismo. Te repito, fue un destacado prócer dominicano que se expresó a favor del antillanismo. A. José Martí. B. Eugenio María de Hostos. C. Matías Ramón Mella. Exactamente, la C. Matías Ramón Mella. Muy bien. Número 3. Los países del Caribe que integraron el movimiento el antillanismo son, te repito, los países del Caribe que integraron el movimiento el antillanismo son A. Ecuador, México y Brasil. B. Nicaragua, Perú, Argentina y Bolivia. C. Puerto Rico, Cuba, Haití y República Dominicana. Si elegiste la C, al igual que yo, muy bien por ti. Ahora vas a identificar cuál de los siguientes países no perteneció al movimiento el antillanismo. Puerto Rico, Cuba, México, Haití, República Dominicana. Espero que ya hayas identificado el país que no perteneció al movimiento el antillanismo. México, excelente, muy bien por ti, has realizado tu actividad. En el día de hoy aprendimos acerca del antillanismo, donde comprendimos que el antillanismo fue un movimiento libertador que se dio en todo el Caribe, que buscaba la unificación de las Antillas Mayores, Cuba, Puerto Rico y la isla de Santo Domingo. Vimos que el pensamiento antillanismo surge debido a que los líderes restauradores se encontraban en una lucha desigual en contra de una España colonialista y la sombra de las intenciones expansionistas de los Estados Unidos de América. Conocimos además los principales exponentes del antillanismo. En el día de hoy aprendimos también que la unión de los pueblos antillanos buscaba proteger su cultura e identidad, además de viabilizar las independencias de Cuba y Puerto Rico y defender las de Haití y la de República Dominicana. Esto frente a todos los imperios que atentaran contra estos pueblos. Hemos llegado al final de la clase del día de hoy, pero antes te exhorto a seguir investigando más acerca del antillanismo. Recuerda afianzar más en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima clase.